a Dios y que nos indica que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. Por eso en este contexto podríamos decir que el amor hacia otros es la deuda mayor que debemos cumplir o la deuda mayor que tenemos para con el prójimo, porque el texto es claro en Romanos, dice que el no cometer adulterio, no matar, no robar, no codiciar, se resume en el amor hacia los demás. En esto, el que ama cumple perfectamente la ley. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos o el texto que acabamos de leer. Aquí quiero detenerme en dos aspectos muy claros. El Hijo de Dios no debe desviar su camino tratando de guardar los más de 600 mandamientos que tiene la ley de Moisés. Nunca lo vamos a lograr hacer, ya que recuerde que solamente si ofendemos un solo punto, nos hacemos culpables de todos los demás. Nadie ha podido guardar la ley en su totalidad, ningún hombre. Solo Jesús pudo guardarla a perfección. A perfección, solamente Jesús pudo guardarla. Por eso entendemos que aquel que acepta a Jesús recibe de parte de él toda esta santidad o toda esta obra lograda por él en su vida y en la cruz del Calvario. Por eso cuando notamos en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, Jesús en su contexto, en lo que trató de decir, que solo Él vino a cumplir la ley, o sea, vino a darle un perfecto cumplimiento, no manteniéndola en su estado anterior, sino llevándola a la perfección. Y solamente Él pudo hacerlo. Eso es lo que indica este texto bíblico. Nosotros debemos entender entonces que para el Hijo de Dios esto debe estar muy claro. Segundo, tampoco el Hijo de Dios debe desviar su atención en reglas humanas o lo que entendemos como mandamientos de hombres. Eso podemos nosotros encontrarlo en una manera clara en Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23, donde dice que ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Esto es una traducción del lenguaje actual. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Estas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Las reglas humanas o mandamientos y doctrinas de hombres son promovidas actualmente como leyes de Dios. Pero aquí el apóstol nos hace entender que pertenecen a los espíritus que gobiernan este mundo. Vamos a ver una ampliación de esta enseñanza de Pablo. El no hacer algo prevalece. El no hacer algo prevalece. Es una perfecta descripción de la religión legalista. Esta se define más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Son cosas que llegan a su fin en el mismo acto de ser usados. En el momento que yo como algo se termina. En el momento que utilizo una ropa se desgasta. No tienen valor realmente en sí mismos. Se desgastan.
Al final, la religión legalista o todo este tipo de prácticas, si las llevamos o las elevamos como mandatos de Dios y no son más que reglas humanas, estas leyes o principios o religión legalista no tienen ningún poder o valor para restringir los apetitos de la carne, sino que la alimentan. ¿Cuándo llegaremos a entender eso, hijos de Dios? El Espíritu Santo es totalmente opuesto a esto. El Espíritu Santo tiene un poder mayor. Entendemos el carácter moral del poder del Espíritu Santo. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios entenderá la diferencia entre lo bueno y entre lo malo. Va a entender la diferencia y se alejará de todo eso malo, pero sin llegar a un fanatismo o sin llegar a un legalismo. Si notamos, les dije una extensión de esta enseñanza en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, también en la traducción del lenguaje actual. El apóstol Pablo pudo decir, llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, eso le decía el apóstol Pablo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Notamos también en 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo pudo decir en una extensión de esta enseñanza, como le dije, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios y serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán a enseñanzas de demonios. No es algo totalmente parecido a lo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 23, reglas humanas, mandamientos o doctrina de hombre, provienen o van a provenir de demonios, no de Dios. No las elevemos a una categoría como mandamientos de Dios. Debemos nosotros entender o tener muy en claro eso, hijo de Dios. Por eso notemos el poder del amor como un camino de santidad, siguiendo a Cristo. Para el Hijo de Dios, esta será una elección continua de vida diaria. Así debemos elegir vivir cada día en amor, en santidad, siguiendo a Cristo. Esa es una clara señal, hijo de Dios. El amor no es solamente una emoción, entendámoslo. El amor de Dios o el ágape de Dios no es solamente una mera emoción, sino un camino que me va a indicar la santidad y me va a indicar que debo andar como Jesús anduvo. Cuando notamos esto, debemos entender, según el texto base que tenemos de Romanos, capítulo 13, que debemos, dice el apóstol Pablo, despojarnos cada día de las obras de las tinieblas. Eso indica la oscuridad del pecado, la oscuridad del pecado, las obras de las tinieblas. Fue un camino que conocimos todos antes de seguir a Cristo. Todos, todo aquel que no se crió en el Evangelio, sino que se crió en el mundo y después conoció a Cristo, conoció el camino de la oscuridad, las obras de las tinieblas o la oscuridad del pecado. Por eso primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. El apóstol Pedro lo pudo indicar muy claro también que hemos sido, todo hijo de Dios ha sido trasladado del reino de la oscuridad, de las tinieblas y del pecado a la luz maravillosa de Dios. Ahora encontramos un claro ejemplo de cuáles son
o cuál es ese camino de la oscuridad o del pecado, de las obras de las tinieblas. Y nos lo muestra en un nivel máximo de obra destructora. El Hijo de Dios no debe gastar su tiempo o su atención en orgías y borracheras. Las orgías también, otras versiones las de entender como glotonerías, como un desenfreno o algo sin control. Inclusive en la alimentación se puede incluir cuánta gente enferma, cuánto hijo de Dios enfermo hay por no tener control en lo que come y cuánta enfermedad se han acarreado ellos mismos. Borracheras, intoxicaciones de borracheras son nivel máximo en la obra destructora, inmoralidad sexual o relaciones sexuales no permitidas. En el caso del hombre, cohabitar con otra que no sea su mujer, o en relación con el hombre, cohabitar con otro que no sea su esposo. En el área del sexo, debemos aclarar que es un deseo bueno creado por Dios. Dios lo creó. Yo no puedo hablar de otra manera. Dios creó el sexo, pero para ser gozado dentro del área, los límites del matrimonio. Actualmente el mundo busca satisfacerlo de una manera totalmente pecaminosa y desordenada. Y es triste también notar que dentro de los hijos de Dios puede existir un ateísmo sexual en donde puede adorarlo en todas las áreas el Hijo de Dios, pero en el sexo, en el área sexual, puede ser ateo sexual y no adorarlo a Dios también en esa área. El texto también en Romanos nos dice libertinaje, una vida descarada y desafiante a Dios. ¿Cuántas personas desafían a Dios y son totalmente descaradas en su vida delante de Dios? Pueden aparentar una vida totalmente falsa dentro de un templo, pero fuera del templo son desafiantes y son descarados. Y también una vida constante de peleas o de pleitos